Buenos días, te saluda el profe Nelson de Matemática. Continuando con los contenidos de la unidad número 3, función lineal de octavo grado, en esta oportunidad veremos el primero de los contenidos, función lineal. Las funciones permiten describir el mundo real en términos matemáticos, como por ejemplo, las variaciones de la temperatura, el movimiento de los planetas, las ondas cerebrales, los ciclos comerciales, el ritmo cardíaco, el crecimiento poblacional, etc. La función lineal es muy utilizada. Sobre las funciones, en este grado conocerás las más usuales en la modelización de fenómenos de las distintas ciencias y de la vida diaria, así como sus características generales, tanto analíticas como gráficas. Específicamente se revisará la función lineal y sus elementos que utilizarás para resolver situaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, determinar el total a pagar en una factura a partir del análisis del consumo mensual y los cargos físicos. Bien, vamos a iniciar con el siguiente problema. Problema inicial. Determina si la relación entre las variables para cada uno de los siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Tenemos el primer caso, una candela de 140 milímetros de largo se enciende y se acorta 4 milímetros por cada minuto transcurrido, tomando como longitud de la candela. Después de X minutos de encenderla, expresa Y en función de X. Número 2. Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con Y el salario que Carlos recibe al vender X carro. Expresa Y en función de X. Bien, como solución. En el primer numeral, en el numeral 1, se nos menciona de que es una candela, que ésta se acorta 4 milímetros por minutos transcurridos. Después de X minutos se acorta, después de X minutos, lo cual quiere decir que después de X minutos se acorta 4X. Muy bien. Por lo tanto, la longitud de la candela, que tenía 140 milímetros al inicio, después de X minutos será, si lo hacemos en función de Y, va a ser igual a Y menos 4X más 140. Vaya, en función de qué está esto, veamos. X es el tiempo transcurrido. Recordemos que si la candela va decreciendo 4, o sea que quiere decir que es menos 4 por minuto del tamaño original. ¿Cuál es el tamaño original? 140. Así pues, si vemos la forma que tiene esta ecuación o esta función, pues tiene que ver mucho cuando nosotros trabajábamos en la unidad anterior, cuando despejábamos una variable, tiene esa forma. Por lo tanto, podemos decir que esto, que Y es igual, esta es la forma que tiene una ecuación lineal, AX más B. Si comparamos esa forma que tiene una ecuación lineal, la forma general, con la que hemos obtenido, nos damos cuenta que cumple. Tenemos el valor de A, que es menos 4, X, el valor de B, que sería el intersecto, 140. Por lo tanto, sí es una función lineal. Sí es función lineal. Muy bien. Para el numeral 2,
el cual es que Carlos recibe $200 por cada carro vendido. Si vende X carros, tiene un ingreso de 200, por lo tanto podemos decir que tenemos una constante que en este caso será 200. ¿Por quién? Por X, porque cada vez que él vende un carro obtiene 200, la constante es 200. Entonces su salario mensual al vender X carros será Y igual a 200X. Muy bien. Ahora, al comparar esta expresión que hemos obtenido con una función lineal original, recordemos que es y igual a x más b, nos damos cuenta que casi cumple, casi se podría decir, pero lo que no tiene es el intersecto. Entonces podríamos decir que y es igual a 200x más 0. Aquí no estoy afectando en nada. El intersecto en este caso es 0. Por lo tanto, podemos decir que sí es una función lineal. Muy bien. Ahora bien, a modo de conclusión, sabemos que la expresión y igual a x más b, en el caso de a, cuando este es menor que 0, la proporcionalidad directa sería la función, en este caso la que hemos encontrado, como quien dice sería esta forma, miren, y igual a x, ¿sí? O sea que la función lineal la podemos encontrar de dos formas, de la primera o la segunda. Ahora, cuando esta pues cumple la situación que es proporcional y el intersecto es 0, corresponde siempre a una función lineal, pero es una función lineal de proporcionalidad sobre quién, en el sentido de que, veamos según este ejemplo, en el sentido de que existe una razón. Aquí existe una razón de cambio. Tenemos y sobre x igual a 200. ¿De dónde saqué esto? Lo saqué de esta función de x está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué quiere decir? Que según el valor que le demos a y, el valor que tome x, así va a ser el valor de y. Una proporcionalidad. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo del libro. El ejemplo 2 en la página 62 nos dice: representa los datos de la tabla por medio de una función lineal. Tenemos los siguientes datos: la edad en años, 10, 20, 30 hasta 40 años, y tenemos lo que son los ritmos cardíacos, las palpitaciones por minuto. Bien, en primer lugar vamos a establecer una relación. ¿Relación de qué o por qué? Definir las variables. Establecemos las variables. Bien, ¿quién es x? X va a ser igual a la edad en años. Muy bien, y y va a ser igual ritmo cardíaco. Partimos de acá, ya tenemos nuestras variables. Ahora, según la tabla, podemos establecer también una proporcionalidad para ver si la proporcionalidad es directa o no. ¿Por qué razón? Porque si es directa podríamos establecer la función en el segundo caso. Si no es, tendríamos que encontrar el intersecto. Para ello hacemos uso de lo que es la razón, calculando los cocientes de quién, de y sobre x. Bien,
para cada uno y luego vemos si cumplen ese criterio. Bien, empecemos. Comparando lo que les decía, vamos a encontrar que lo que hacemos es los valores de y los dividimos entre x. Tenemos para el primer caso y entre x igual 202, la primera fila de la tabla, entre 10. Veamos, 202 entre 10, muy bien. Esto es igual a 20.2. El siguiente sería 195 entre 20, que esto va a ser igual a 9.75. En el siguiente caso tenemos 188 entre 30, que esto es igual a 6.27. El siguiente caso es 181 entre 40, que esto va a ser igual a 4.53. Como nos damos cuenta, el cociente, cuando hacemos esta razón, no es constante, es variante. Por lo tanto, como los valores no son constantes, y no es directamente proporcional a x. Pero ya comprobamos esto. Ahora vamos a encontrar el valor de a utilizando la razón de cambio de y con respecto a x. Si recuerdan la fórmula, la forma general de una función es lineal es ax más b. Entonces vamos a encontrar este valor, el valor a. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Utilizando la razón. ¿Cómo es esto de la razón? ¿A qué se refiere? Hay una fórmula, tenemos que sería la variación de y dividido entre la variación de x. Así encontramos el valor de a. Tomamos entonces lo que es el valor más alto en el caso de y, que sería 202, o nuestro primer valor, si lo quieren ver así, menos el menor, que sería el último valor, dividido. En otras palabras, tendríamos dividido, y en el caso de x hacemos lo mismo, 10 en menos 40. Bien, tendríamos lo siguiente. Si hacemos esta operación, tenemos que a es igual a 21 sobre menos 30. Por lo tanto, el valor es menos, simplificando, sacamos tercera, 10, tercera 7, menos 7 décimos. Ese es el caso para encontrar el valor de a. Y ahora que ya tenemos el valor de a, podemos utilizar un punto cualquiera para determinar la fórmula de nuestra función según los datos que tenemos en la tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que la forma general de la ecuación es y igual a x más b. Dentro de la tabla se podría decir que podemos utilizar cualquiera de los dos puntos. Vamos a utilizar el primero, que es, tenemos el primer que es x igual a 10, y es igual a 202. Muy bien. Vamos a sustituir el valor de y acá, 202. Ya tenemos el valor de a, que es menos 7 décimos. Valor de x, aquí el valor de x es 10 más b, el valor que andamos buscando. Ahora 202 es igual 7 por 10, 70. 70 entre 10 a menos 7 más b. Ahora decimos 202 más 7 por su inverso aditivo, va a pasar al otro lado, igual a b. Por lo tanto, el valor de b es 209. Ya tenemos nuestro valor de b. Ahora pues solo tendríamos que sustituirlo ¿a dónde? En la forma general, que va a ser y igual a x más b. Nuestra ecuación nos quedaría el valor de a menos
7 décimos de x más 209. Por lo tanto, ya encontramos comprobamos más bien dicho que la información del ejemplo 2 donde tenemos esta tabla cumple que es una función lineal que tiene como ecuación y igual a menos 7 décimos de x más 209.